guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo habrá. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender.
Esta noche yo quiero hablar de un tema que probablemente es uno de los temas de los que más se ha predicado en la historia de la iglesia. Voy a usar un versículo que probablemente es uno de los versículos que más se ha utilizado en la historia de la predicación cristiana, el que yo he predicado también no sé cuántas veces en mi vida, y aunque tenga que decirlo con mucha pena, pero la verdad es que hasta hace unas semanas como que empecé a verlo desde otra perspectiva, desde otra óptica. Dios empezó a mostrarme algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Hoy no vamos a poder tocarlo todo. Si yo sé que muchos que vienen el sábado no pueden venir el domingo, trate de ver por lo menos el video en YouTube o trate de conseguir una copia de lo que vamos a enseñar mañana, porque vamos a empezar a desarrollar un tema que es como la columna vertebral de la Biblia. Si no entendemos esto, probablemente no vamos a entender nada del cristianismo. Voy a invitarlos para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 3. Y que leamos del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante. No sé si hay alguien que está aquí por vez primera esta noche, o todos son ya de la casa, pero si usted está visitándonos, esperamos que Dios lo bendiga, que se sienta bienvenido, acogido en este lugar. Me avisan por favor cuando lo tienen. Dice, había un hombre, si no tiene Biblia ahí está en la pantalla, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy seguro que todos hemos oído hablar de este versículo, todos hemos oído en algún otro momento la expresión hay que nacer de nuevo o yo nací de nuevo. En los países que hablan inglés es una expresión clásica, born again. La gente le pregunta para ver a otro, ¿ya usted nació de nuevo? Y la gente dice sí o no. Y nosotros también la usamos. La sospecha que tengo es que no tenemos ni la menor idea de lo que estamos diciendo cuando hablamos de qué significa nacer de nuevo. La expresión es novedosa. Jesús le está diciendo a un maestro de religión, a un maestro de la ley, a un líder de los fariseos, que llegó a buscarlo de noche. No sé, los predicadores dicen que llegó de noche para esconderse y que no lo vieran porque le daba miedo o vergüenza que lo encontraran hablando con Jesús,
Yo no creo eso. Este no era un hombre que le debería tener miedo a nadie. Era un miembro del grupo de los fariseos, un grupo muy numeroso. Era un principal entre los judíos. Pues llegó de noche porque en el día seguro no había encontrado a Jesús. La cosa es que eso no nos interesa. Pero hay un diálogo aquí, y es un diálogo muy extenso. Y este diálogo incluye algunos de los versículos más amados y más conocidos de la Biblia. Yo paré en el versículo 15, pero el 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el versículo probablemente más predicado de toda la Biblia. Pero el versículo 5 es donde Jesús introduce la frase esta. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Antes de empezar a desarrollar el tema, quiero que nos fijemos en el interlocutor de Jesús, en Nicodemo. Porque la Biblia nos da algunas pistas. Este es un hombre muy interesante. Esta escena ocurre al inicio del ministerio de Jesús. En el capítulo 2, Jesús hace su primer milagro en Caná de Galilea, cambia el agua, ¿se acuerdan?, en vino. Eso es en el capítulo 2. Y en el 3, después de hacer algunas otras señales, Nicodemo, impresionado, viene y lo busca. Y le dice el rabí. Ese es un título de honra, es un título de honor. No se le decía rabí a cualquier persona, sino a alguien que era reputado como un maestro de la ley, un maestro de las escrituras. Y aquí hay un maestro de la ley, Nicodemo, reconocido, famoso, respetado, que viene donde Jesús, que está empezando su ministerio, y le dice: rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Sabemos que no eres un falso maestro, que no eres un falso profeta. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer los milagros que tú acabas de hacer si Dios no estuviera con él. Vamos a ir despacio, ¿les parece? Sí, pero tratemos de ubicarnos. Usted llega a un país y como misionero, lo que sea, y empieza a hacer su trabajo y hablar, y Dios lo respalda, y de pronto viene un líder religioso en ese país, un hombre conocido, un pastor famoso o un sacerdote, pero el más conocido, y lo busca a usted y le dice: oiga, la verdad que usted es un hombre de Dios, estoy convencido, Dios me ha dado testimonio, o usted es una mujer de Dios. ¿Qué siente uno? Usted está empezando ahí, está empezando su trabajo, está empezando su misión, y de pronto viene una figura representativa, alguien que tiene respeto en toda la nación, y le da esas palabras y le dice: usted de verdad que viene de Dios, estoy convencido, nadie podría hacer esos milagros, nadie podría enseñar como usted enseña si Dios no estuviera con él. ¿Cómo se siente uno, honestamente? Hello. Usted se siente respaldado, dice: bueno, ¿qué contestaría usted? Tratemos de imaginarlo de la situación. Sálgase del ambiente religioso y la mentalidad religiosa, y usted está en esa situación, viene alguien famoso, lo busca y le dice: ¿qué contestaría usted? Lo primero, bueno, muchísimas gracias, qué bendición, qué dicha que Dios le dio convicción a usted, porque yo también vengo a hacer la obra de Dios. ¿Contesta algo de eso Jesús? No, hermano, sale con domingo 7. Este hombre viene como a darle su apoyo, como a darle su admiración, como a tributarle cierta alabanza, cierto respeto. No es cualquier persona. Ya sabemos que es un fariseo, ya sabemos que es un principal entre los judíos, y viene con estas palabras de alabanza, de encomio para Jesús, y lo que Jesús le dice, y note que usa esa expresión en este texto, la usa 3 veces, el repetir de cierto, de cierto. ¿Qué le dice en el versículo 6 entonces a ese saludo tan lindo de Nicodemo? No, perdón, estamos en el 5. Sí. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la alabanza de Nicodemo y con los milagros? O sea, Jesús se va de una vez a lo que a él le interesa. Y le dice esto que según nosotros es facilísimo y que según los evangélicos todos lo entendemos. Pero hermano, esto no es tan fácil. No es tan fácil porque un hombre como Nicodemo, que ha dedicado toda su vida a estudiar la Biblia y que ha dedicado toda su Biblia a enseñar la palabra, no tiene ni la menor idea de lo que Jesús está hablando. Eso es lo primero que tenemos que notar, que creemos que sabemos, creemos que lo entendemos, pero tal vez no. Tal vez no. Porque los miembros de las iglesias no dedican 8 horas al día a estudiar la Biblia, ni los pastores, menos los miembros. Y Nicodemo era un tipo que probablemente se dedicaba, ellos vivían a tiempo completo solo para analizar las escrituras
para interpretarlas y para enseñarlas. Pero Nicodemo no tiene la menor idea de lo que Jesús está hablando. Vamos a ir al versículo 6. Y Jesús sigue: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No es opcional nacer de nuevo, es necesario. Ahora, nacer de nuevo es como una fantasía. ¿Cuál de nosotros alguna vez en la vida no ha sentido el deseo como de echarle un borrón a todo el pasado y como, no sé, empezar borrón y cuenta nueva? Empezar de cero, en otro país, en otro lugar, en otro contexto. Pero el problema es que vamos arrastrando nuestro pasado con nosotros, y por eso nunca deja de ser una fantasía. Pero Jesús dice aquí que sí hay una posibilidad, y no solo una posibilidad, que es indispensable nacer de nuevo. Si Nicodemo no había entendido la primera parte, veamos qué le pasa con esta segunda explicación de Jesús. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora responde Nicodemo, y me cae bien Nicodemo, porque hay gente que no entiende y no pregunta. Una de las cosas que me enseñaron a mí en la escuela es que cuando uno pregunta puede parecer tonto, pero cuando no pregunta casi seguro se va a quedar tonto. Y Nicodemo, aunque era un hombre inteligente, aunque era un hombre respetado, aunque era un maestro, no tiene temor de manifestar su ignorancia. Y entonces le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Que es que lo que Jesús le está diciendo es que se puede nacer de nuevo, que puede convertirse en una nueva criatura, en una nueva persona. Y esto le está volando todas las neuronas al pobre Nicodemo. Y le dice, maestro, explícame esa parte, porque la verdad es que no me quedó muy claro. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Y Jesús se maravilla, y aquí voy despacio porque esto es lo importante. Yo sé que conocen el texto, estoy tratando de que lo vean desde otra perspectiva. Jesús se maravilla ahora y le pregunta, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, que desde la perspectiva de Jesús eso era lo más básico. Era como aprender a hacer ganchitos en la escuela o bolitas antes de aprender a escribir. Lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, ¿cómo es posible que usted sea maestro de la ley y ni siquiera sepa esto? O sea, que es lo más básico. No sé si ustedes notan la tensión que hay aquí, hermano, pero cuando usted lee la Biblia con cuidado, detenidamente, se da cuenta que entre líneas hay otro juego, hay otra cosa que está pasando. Aquí tenemos a un hombre que es un intelectual, que es un teólogo, que es un tipo muy capaz. Aquí tenemos a Jesús, que es un artesano, que apenas se está dando a conocer. Y Jesús como que se asombra y le dice, Nicodemo, ¿cómo es posible que usted sea maestro en Israel? Es que no era el pastor de una iglesita, no era el rabí de una sinagoga, era maestro en Israel. Tenía reputación en toda la nación por su sabiduría, por su conocimiento de las Escrituras. Dice Jesús, y ni siquiera sabe esto. Verso 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, terrenales y celestiales. Lo que Jesús está diciendo, Nicodemo, le estoy enseñando lo más básico y ni siquiera le entra en la mollera. ¿Qué pasaría si empezara a enseñarle cosas realmente celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. No quiero meterme en estas cosas, estoy ahora peleando nada más con Nicodemo, pero este texto es riquísimo, después lo estudiaremos tal vez. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, este es Nicodemo entonces, un hombre al que Jesús parece que le pone como un acertijo, que lo pone a reflexionar, que le hace preguntas directas a Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo un hombre se va a meter otra vez en el vientre de su madre? Pero Jesús no se las contesta. Le deja sembrada la semilla como para que Timoteo se vaya y medite. Pero note algo.
Para entender lo que significa nacer de nuevo, es necesario, es imprescindible entender el Antiguo Testamento. Porque Nicodemo no tenía Nuevo Testamento, era maestro pero de la ley de Moisés, era maestro de la Torá, era maestro del Antiguo Testamento. Así que para entender lo que significa nacer de nuevo, la clave tiene que estar en el Antiguo Testamento. Porque Jesús se asombra y le dice, ¿cómo es posible que usted sea maestro en Israel, obviamente maestro del Antiguo Testamento, y no sepa ni siquiera esto? Lo interesante es que usted puede leer todo el Antiguo Testamento y no habla en ninguna parte de nacer de nuevo. Así que el texto, repito, aunque creemos que lo entendemos y aunque creemos que lo sabemos, no es tan fácil como parece. Un poquito más adelante, Juan 7, para agotar primero Nicodemo, Juan 7, versículo 45, 46, los fariseos mandan a unos alguaciles, a unos policías, para que detengan a Jesús. Jesús está enseñando cuando los alguaciles llegan y ellos lo escuchan enseñar y no se atreven a detenerlo y vuelven más bien donde los que los mandaron y le dicen, oiga, es que nunca hemos oído a nadie hablar como habla este hombre. Los fariseos tenían maestros espectaculares de la Biblia. Esta gente había ido a estudios bíblicos, sermones, interpretaciones maravillosas. Pero cuando oyen a Jesús, no lo tocan. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Verso 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y hasta la fecha, nadie. Solo las parábolas de Jesús, solo las enseñanzas de Jesús, aunque usted no crea que era Dios, ni crea que era el Mesías, ni crea que era el Salvador del mundo, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, cualquier persona que tenga un mínimo de cultura, que lee el Nuevo Testamento y escucha o lee las palabras de Jesús, tiene que darse cuenta que este hombre no era un ser humano común y corriente. No fue a la Sorbona, no fue a ninguna universidad porque no existían en esa época. No fue a ninguna escuela de teología de los fariseos ni de los saduceos, pero cuando él hablaba, la gente que lo oía y los que todavía leemos sus palabras, nos damos cuenta que ningún hombre ha hablado como él habló. Verso 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también ustedes han sido engañados? Es como la gente ahora que cuando usted se convierte a Cristo y empieza a venir a la iglesia y dice, ¿ya le lavaron el cerebro? ¿Ha oído la expresión? Ya lo volcaron, ya lo engañaron. Ellos nunca han oído, nunca han estudiado, nunca han investigado, nunca vienen a un culto, pero si usted viene y les cuenta, verás qué bonito, inmediatamente viene la burla, viene el ataque. Entonces los fariseos como despectivamente dicen, ¿ya los engañó a ustedes también? Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? O sea, la gente que le sigue son tontos, son ignorantes. Nosotros los sabios, los poderosos políticamente, los poderosos económicamente, ninguno de nosotros ha creído en él. Verso 49, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. En hebreo eso es, aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero en hebreo la gente que no sabe la ley, la expresión que se usa ahí es am aharetz, la gente del pueblo, la gente común y corriente es maldita, porque no conoce la ley, porque no conoce la Biblia. Verso 50. Y en ese momento, recuerde que hay los principales sacerdotes y los fariseos, aquí los alguaciles dando cuentas de por qué no hicieron el encargo aquí, y ya están acusando a Jesús, número uno, de ser un engañador, y a la gente que le sigue de ser maldita. Hasta ahí aguantó este señor, porque en el versículo 50 volvemos a encontrar a nuestro personaje. Verso 50 dice, les dijo Nicodemo, para que no nos queden dudas, Juan añade, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de quiénes? De los fariseos, ya lo habíamos visto en Juan 3:1, el cual era uno de ellos, y les preguntó, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Lo que Nicodemo dice, ustedes están acusando a Jesús de ser un engañador y a la gente que lo sigue de ser malditos, pero no hemos hecho ningún juicio, y la ley nos impide, eso se llama todavía hoy en derecho presunción de inocencia. O sea, usted no es culpable hasta que una autoridad judicial dictamine que usted es culpable. Puede que lo hayan agarrado con la pistola ahí en la mano, puede que lo hayan agarrado con las manos en la masa, puede que lo tengan detenido, pero todavía no es culpable, es sospechoso. Hasta que usted no sea juzgado
o juzgada, no puede ser declarado culpable. Ese es un principio de la ley, del Antiguo Testamento. Y Nicodemo le dice, nuestra ley nos impide acusar a alguien si primero no lo hemos escuchado. ¿Cuál es la reacción de sus compañeros? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. ¿Cuál es la reacción? Exactamente la misma que con los alguaciles. Lo que le están diciendo es, ya usted lo engañó. Ya usted le creyó también. Ya lo volcaron. Esa era la expresión que se usaba antes, hace 40 años cuando empezamos con la iglesia. Alguien venía a la iglesia y la gente decía, ya lo volcaron. No, en realidad cuando uno se convierte a Cristo no lo vuelcan, lo enderezan. O sea, vivía toda la vida desordenado, y viene el Señor y el Señor empieza a acomodarlo, empieza a poner orden en su vida. Pero note dos cosas, y repito, no es mi tema, nada más primero queremos ubicar quién era Nicodemo. No era cualquier personaje. Ahí está con los principales sacerdotes, está con los líderes de los fariseos, y ahora se levanta. Por eso yo dije que ese cuento que dicen los predicadores que llegó de noche porque era cobarde o porque, no, porque era orgulloso y no quería, ahí delante de sus colegas se pone en pie y dice, un momento, ustedes no pueden acusar ni a Jesús de engañador ni a sus seguidores de malditos si primero no lo escuchan. O sea, él está dando la cara. No me parece en ningún momento que sea ningún cobarde ni ningún agazapado. Y hay una tercera ocasión en el mismo Evangelio de Juan donde se vuelve a mencionar a Nicodemo, es el capítulo 19. Ya al final del capítulo, el versículo 39. No hay. Muy bien. Vea qué interesante. Estas son las 3 veces que los evangelios mencionan a Nicodemo. Las 3 veces es el cuarto evangelista, las 3 veces es Juan. Ahora dice también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. La mirra era increíblemente cara. Acuérdense que cuando Jesús nace, los magos le llevan regalos y le llevan oro, le llevan incienso y le llevan mirra. ¿Recuerdan? No. Algunos de ustedes fueron niños y en las casas de algunos hacían una cosa que llamaban portales. Y en el portal ponían la estrella, ¿recuerdan eso? Y unas ovejitas de... Y depende, si la familia tenía plata, pues las figuritas eran microscópicas o eran algunas grandes. Y dentro de los portales siempre había los famosos 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes. Pero bueno. Y los 3 reyes magos los iban acercando. Y Jesús estaba en una cuna, había una mula siempre también en el portal, un buey, María, José, una cuna con el niño. Iban acercando los reyes que le llevaban regalos a Jesús. Y lo vacilón es que los magos todos iban con las manitas así. ¿Usted cree que alguien va a viajar 1000 y resto de kilómetros para visitar a un rey y le va a llevar un regalo que cabe en las 2 manos? ¿Por qué siempre los reyes iban así? Porque le tenían que meter la cabeza a la gente que Jesús era pobre y miserable y que los regalitos que le llevaban era una porquería, era una cochinada. ¿Cuántos de nosotros viajaríamos 1600 kilómetros para visitar al hijo de un rey o a un rey que ha nacido y le llevaríamos un regalito que cabe en las manos? Obviamente no, pero es que poco a poco, o llevaban un cajoncito así, un baulito como de este tamaño. Y luego le pusieron un nombre, los convirtieron en reyes, que en ninguna parte de la Biblia dice que eran reyes, los pusieron en 3, que en ninguna parte de la Biblia dice que eran 3, y luego les pusieron un nombre, ¿se acuerda? De Melchor, Gaspar, ¿se acuerda? El otro, y Baltasar. Y no es nada. No es nada, no sería nada de eso, mano. Que los restos de Melchor, Gaspar y Baltasar aparecieron. Y están en una catedral en Alemania, en la catedral de Colonia, que es una ciudad alemana. Ahí están. Bueno,
nosotros éramos pobres, y los únicos magos que llegaban en Navidad eran Malhechor, Gastar y va a saltar. Los otros no aparecían a menudo. Pero bueno, la gente va creando leyendas y va creando cuentos y va creando cosas. ¿Qué quiero decirle con todo esto, hermano? Que Nicodemo, muerto Jesús, bajan el cadáver de la cruz y antes de ponerlo en la sepultura lo van a embalsamar, lo van a ungir con ungüentos como estaban acostumbrados a hacerlo los judíos. Y Nicodemo, que es el ricachón, Nicodemo dice, con un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. A Nicodemo lo han pintado como un viejito también ahí que llega en las noches escondidas a preguntarle a Jesús. Todo eso son imaginaciones. Para que un hombre pueda cargar 100 libras no puede ser muy viejo. 100 libras es un quintal. Y para que pueda traer 100 libras y que esas 100 libras, por lo menos la mitad sea mirra, tiene que ser un hombre extraordinariamente rico, dispuesto a gastar una fortuna para ungir el cadáver de su maestro. Note qué interesante entonces, Nicodemo aparece al inicio del ministerio de Jesús, en el capítulo 3, aparece a mediados del ministerio de Jesús, cuando ya están haciendo el complot para capturarlo, en el capítulo 7, y aparece al final del ministerio terrenal de Jesús, cuando ya lo han bajado de la cruz, en el capítulo 19, para que vea que Nicodemo es más importante de lo que nos han enseñado a pensar. Ese es el punto 1. Y el punto 2 es que para que Nicodemo se convirtiera en un discípulo de Jesús, porque eso es un discípulo, de hecho cuando los 12 habían escapado, Nicodemo llega. Ahí no está el apóstol Pedro ungiendo el cuerpo de su Señor, de su maestro. Ahí no están ninguno de los grandes y los famosos apóstoles. El que aparece es Nicodemo, que al final resultó más fiel que los mismos 12. Él se convirtió. Y para que se haya convertido, él tiene que haber en algún momento entendido, el Espíritu Santo tiene que haberle abierto el entendimiento y él pudo entender qué fue lo que Jesús le enseñó aquella noche en Juan capítulo 3, cuando le dijo que había que nacer del agua y del Espíritu. Las interpretaciones que se le han dado a ese texto son infinitas, evangélicas, católicas, ortodoxas, las que usted quiera. Unos dicen que nace del agua por el líquido amniótico de la mujer, que ese es el primer nacimiento, y que cuando nace el Espíritu es cuando se convierte. La Iglesia Católica dice que nace del agua cuando el sacerdote le rocía al chiquito o a la niñita agüita en la cabeza, que ya está naciendo del agua. Los apostólicos y de estos otros que creen que el bautismo para la salvación es que nace del agua cuando sale del río y el pastor lo saca. Hay una cantidad enorme de interpretaciones. Pero voy a repetirles esta noche, para entender qué significa nacer del agua y del Espíritu, para entender qué significa nacer de nuevo, la clave tiene que estar en el Antiguo Testamento. Porque Jesús se maravilló de que Nicodemo no hubiera captado esa verdad y le dice, ¿eres tú maestro en Israel y aún no sabes esto? Así que algo de lo mucho que había estudiado Nicodemo en su vida tenía que tener la clave de esas palabras tan enigmáticas, tan misteriosas que Jesús le está diciendo. ¿Les interesa saber dónde está esa la respuesta? ¿Ya la saben algunos? No. Bueno, no se preocupe. Ya le digo, a mí me ha tomado una vida llegar a darme cuenta, pero creo que ya lo encontré. Vamos a ir al libro de Ezequiel. Capítulo 36. Usted sabe que Ezequiel es un profeta muy interesante. Ezequiel ministra en una época de crisis espiritual, en una época que Israel ha caído en el pecado, en la incredulidad, en la idolatría, que está ya tan sumido en la oscuridad espiritual que lo que va a venir sobre el pueblo de Israel es un juicio histórico. Dios va a traer el imperio de Babilonia, va a vencer, va a derrotar militarmente a los israelitas
y se va a llevar a miles de ellos cautivos hasta Babilonia. Eso es lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Dentro de esos que se lleva hay por lo menos 2 profetas, Daniel y Ezequiel. Y ahí van a estar cautivos 70 años. Toda una generación va a morir en Babilonia a causa del pecado, de la idolatría, de la rebelión, de la dureza de corazón de Israel. Y entonces a Ezequiel le toca ese trabajo horrible de anunciarle a la gente que viene juicio de Dios. Es que a nadie le gusta eso. La gente quiere oír promesas, la gente quiere oír hablar de bendiciones, la gente quiere oír hablar de que todo va a salir bien, de que nunca vamos a tener problemas, pero lamentablemente no es así. Estamos en el mundo hay aflicción, hay lucha, hay problemas, hay enfermedades, hay crisis económicas, hay accidentes, hay de todo. Y el hecho de que usted sea creyente en Cristo no lo vuelve inmune contra las situaciones del mundo. De hecho, Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces a Ezequiel le toca ser el portavoz de malas noticias, el pájaro de mal agüero, el profeta que tiene que anunciar juicio, que tiene que anunciar el exilio, que tiene que anunciar la deportación. Pero con Dios siempre hay esperanza. Y después le dice a Israel, ustedes quebrantaron mi pacto, el pacto con Moisés, el pacto de mi ley. Ustedes han violado todos los mandatos de mi ley. Ustedes echaron la ley mía a las espaldas y han vivido como les ha parecido, como les ha venido en gana. Y por eso yo voy a traer a los babilonios y les voy a dar poder y autoridad sobre ustedes. Y van a morir miles y otros miles van a ser deportados. ¿Por qué? Porque violaron mi pacto. Hasta ahí es terrible. Pero luego sigue el Señor. En el capítulo 36 estamos. Y vamos a ir ahora al versículo 20. Déjeme ver dónde empiezo para que le quede bien. Muy bien. Versículo 21. (36:21). Vamos a leer desde ahí para que quede más claro el tema. Dice entonces que Dios le habla a Ezequiel y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. O sea, después del juicio, después del cautiverio, va a haber perdón y va a haber restauración y va a haber misericordia. La última palabra de Dios nunca es juicio, siempre es perdón, siempre es misericordia. Usted puede pecar y Dios lo va a perdonar. El problema es que usted va a tener que vivir con las consecuencias de lo que hizo. Entonces Dios perdonó a Israel, pero perdieron una generación y perdieron miles de soldados y miles de familias fueron separadas, unos en Babilonia y los otros quedaron allá en el territorio israelita. Yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán, ¿qué? Por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para... ¿A alguien llaman? Para siempre. Entonces, por favor, note que hay una promesa que está aquí en el versículo 26. ¿Cuál es la promesa? Haré con ellos, ¿qué? Perdón. Un pacto de paz. Un pacto perpetuo. Pero no es que ya tenían un pacto y que lo habían quebrado.
El pacto que Dios había hecho con Israel a través de Moisés, lo quebrantaron y por eso fueron castigados. Pero note, Dios está anunciando aquí que después de que los restituya, después de que los traiga de Babilonia y los establezca nuevamente en el territorio israelita, va a hacer con ellos un pacto de paz. ¿Y ese va a ser un pacto qué? ¿Perdón? ¿Qué significa perpetuo? Significa eterno, para siempre, que no se va a acabar. Entonces, esta es la primera vez que nos habla de que Dios va a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Ahora vamos a correr porque el tiempo se nos acaba y después vamos a tener otras sesiones con este tema que es importantísimo. Vamos a ir a Jeremías 31:31, por favor. Me avisan, please, cuando lo encuentran. ¿No lo tienen? Muy bien. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Haré un qué? Un nuevo pacto. Ya no es el pacto viejo con Moisés. Vienen días, todavía no es ahorita, es en el futuro, dice Jeremías. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Dios está diciendo que Él no anuló el pacto de la ley, fueron los israelitas, ellos invalidaron mi pacto. El pacto que hice con ellos el día que los tomé de la mano para sacarlos de tierra de Egipto. Está hablando del pacto del Sinaí, del pacto a través de Moisés, del pacto de la ley. Israel lo invalidó con su idolatría, con sus rebeliones, con su pecado. Por eso iban a ser llevados al exilio a Babilonia. Pero cuando Dios los trajera después de 70 años, en aquellos días, en el futuro, dice, yo haré que un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ya la ley no iba a estar escrita en tablas de piedra, ya la ley no iba a estar escrita en hojas de papel, sino que en ese nuevo pacto Dios dice que iba a poner sus leyes, sus deseos, su voluntad en el corazón de su pueblo. ¿Es claro esto? ¿De verdad? Ya vamos a terminar, tenga paciencia. Ahora podemos entender, quizá, un poquito mejor lo que hizo Jesús la última cena. Dice que después de que hubieron cenado, tomó el pan, lo partió, le dijo a sus discípulos, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Pero luego tomó la copa y les dijo, tomen y beban, esta es mi sangre. ¿Sangre del qué? Del nuevo pacto. Nosotros leemos ese texto, tomamos la cena y yo creo que la mayoría de las veces no entendemos qué fue lo que Jesús dijo. Los discípulos que eran judíos sí lo entendieron. Y lo más interesante, lo voy a dejar aquí porque lo más interesante es que este nuevo pacto, y mañana por eso le dije que consiguiera el video, porque mañana vamos a hablar de esto, ese nuevo pacto tenía que ver con dos cosas. Una, Dios les promete a su pueblo que iba a rociar agua sobre ellos para limpiarlos de sus inmundicias. Y luego dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden en mis caminos. Es la única parte, está en Ezequiel, mañana lo vamos a ver, es la única parte del Antiguo Testamento donde habla de que el agua y el espíritu iban a estar juntos, que Dios iba a esparcir agua para limpiar la inmundicia de la gente y luego que lo limpiaba ponía su espíritu dentro de ellos para que caminaran
en sus caminos, ya no guiados por unas tablas de piedra ni por los mandamientos que le ocurren a un pastor o a un cura, sino porque el Espíritu Santo iba a poner en el corazón de los creyentes el deseo de hacer la voluntad de Dios. Podríamos terminarlo aquí. Déjeme nada más 5 minutos y termino. ¿Usted tiene idea cuántos pasajes hay en el Antiguo Testamento que le ordenaban a los israelitas que tenían que diezmar de todo? Estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Tiene idea de cuántos pasajes? Hay docenas y docenas y docenas y docenas. En el Nuevo Testamento no hay ningún mandamiento que diga que hay que diezmar. Pero vea qué curioso. El día de Pentecostés se convierten 3,000 almas, piden que los bauticen y luego dice que los 3,000 tomaron sus propiedades, sus casas, sus fincas, lo que tenían, lo vendieron todo y lo trajeron el dinero y lo pusieron a los pies de los apóstoles. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que uno tiene que vender todo y darlo para la iglesia? ¿O dónde dice que hay que dar el 100%? En ninguna parte. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el Espíritu Santo está dentro de las personas, ya usted no necesita un texto del Antiguo Testamento que le diga que dé el 10%. Ya usted tiene el deseo, Dios pone en su corazón el deseo de ayudar y bendecir a la obra. No sé si me estoy explicando. Ese mismo día dice que la gente estaban tan enamorados unos de otros que no querían separarse. No querían separarse. De pronto una hermana, Teresa, decía, uy, Dios mío, las 11 de la noche, mi marido me mata y yo aquí en el culto todavía. Y entonces los hermanos decían, no, hermana, ¿cómo se va a ir sola? La calle está oscura y todo. Vamos a dejarla. Iban los 3,000 con Teresa. Teresa tocaba la puerta, el marido furioso no le abría. Dice Teresa, ¿ahora qué hago? ¿Me voy a quedar dormir a casa? No, no, hermana, vamos con nosotros. Sí. La gente no se quería ir. Comían juntos, vivían juntos. ¿Dónde dice el Antiguo Testamento que hay que hacer eso? En ninguna parte. Pero es que cuando de verdad el Espíritu Santo de Dios en el nuevo pacto está en el corazón de una persona, uno se enamora de la gente, se enamora de los hermanos, quiere estar con ellos, quiere estar en la iglesia, quiere oír palabra, quiere adorar a Dios. No hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que diga eso. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo pone la voluntad de Dios en nuestros corazones. No sé si me estoy explicando. Y ya no somos controlados por hombres, ni por religiones, ni por dogmas, ni por reglas de afuera, sino que la persona que entiende lo que es el nuevo pacto es guiado desde adentro. Es guiado desde adentro. La gente empieza a hacer cosas que ni siquiera se le piden en la Biblia. No hay ningún mandamiento que diga que hay que venir aquí a limpiar el templo. No hay ningún mandamiento que diga que hay que venir aquí a desinfectar sillas. No hay ningún mandamiento que diga aquí que hay que venir a cocinar para la gente que viene a trabajar. Pero hermano, durante 40 años hay gente en esta iglesia que viene, limpia, cocina, trabaja. Ustedes nunca los han visto, no saben quiénes son, nadie pide, ellos no piden que les aplaudan, no piden que les den plata. No hay ningún mandato en el antiguo pacto que les diga que tienen que hacer eso. Yo no sé si vienen o no vienen, no sé quién viene ni quién no viene. Pero al nacer de nuevo en el nuevo pacto, Dios nos pone en el corazón el deseo de servirle. No porque nadie nos premie, no porque nadie nos amenace, no porque nadie nos obligue, sino que ya la voluntad de Dios para nosotros ya no está ni en tablas de piedra, ni en las páginas de un libro, sino que está escrita en nuestro corazón. Eso significa nacer de nuevo. Es entrar en el nuevo pacto, ya no en el pacto viejo. Y lo más lindo, y esto lo vamos a ver mañana, es que en ese nuevo pacto Dios promete, dice, les voy a quitar de adentro el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Entonces mañana vamos a ver eso. ¿Cómo es nacer del agua y del Espíritu en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús le dice eso a Nicodemo? ¿Y cómo es que se logra esta transformación? Que Dios les bendiga mucho. Ojalá que se vayan pensando en Nicodemo y pensando que el tema de nacer de nuevo no era tan sencillo como parecía, sino que tiene un trasfondo mucho más rico y de más bendición para todos. Que tengan una noche muy feliz y nos vemos mañana los que puedan, y los que no, pues que tengan una semana bien bonita, bien bendecida.